En la actualidad, ¿cuánto han influido los espacios virtuales en cuanto a quitar un lugar a espacios reales de intercambio? ¿Y en qué medida el uso masivo de las redes sociales y las nuevas herramientas de comunicación nos lleva a abrir un espacio de reflexión sobre cómo sentirnos parte? Podríamos trazar tres formas de intentar comprender y conjugar conceptos como exclusión y soledad con las redes sociales y la tecnología. La primera se refiere al uso funcional de los medios actuales y al gran potencial que ofrecen para crear vínculos, estar en contacto y compartir, sin representar un modo de aislamiento. El segundo se refiere a aquellos que, sin llegar a la observación clínica y sin quejarse de dificultades para estar con los demás, hacen de una computadora o un pequeño teléfono móvil un amigo al cual acudir durante gran parte del tiempo, distorsionando así la calidad de las relaciones reales. En este orden de ideas, tenemos entonces un tercer aspecto, quizás el más interesante desde el punto de vista clínico para quienes se dedican al oficio, el de quien, viviendo la relación con el otro, con extremo dolor, en un continuo estado mental de amenaza por temor al juicio, aislamiento y retraimiento social, a través de una vida más allá de la pantalla, se convierte en una única forma de sobrellevar un profundo malestar. Y surge tan espontáneamente una nueva pregunta: ¿hasta qué punto la soledad representa un estado deseado y el aislamiento una condición deseada? ¿Y cuánto, en cambio, no son más que la manifestación de un desorden? Pensemos en el caso de los hikikomori. Aunque no está presente en ninguna categoría diagnóstica del DSM hasta la fecha, numerosos estudios dan la voz de alarma sobre un aumento exponencial de este fenómeno. Adolescentes y adultos jóvenes que comienzan a manifestar una serie de síntomas específicos, caracterizados esencialmente por un letargo, incomunicación, depresión y sobre todo aislamiento y retraimiento marcados, muchas veces totales. ¿Se puede superponer este cuadro a sujetos que padecen ansiedad social, un trastorno de la personalidad por evitación u otros cuadros psicopatológicos? En la actualidad no hay datos ciertos al respecto, pero lo que sí sabemos, con certeza, es cuánto el poder estar en contacto con el otro provoca malestar, cuánto sentirse incómodo en las relaciones empuja a un sujeto a evitar situaciones sociales y retraerse. El tema del juicio de los demás es un constructo fundamental para el ser humano, ya que construye la base de la autoestima y es funcional para el logro de otro propósito importante, la buena imagen. El miedo al juicio negativo también expone a las personas al miedo de ser excluidas y experimentar dolor. Imaginemos a un adolescente y tratemos de pensar cuán fundamental es para él alcanzar la meta de dar una buena imagen. Este tendrá un doble valor en cuanto a que, por un lado, cumplirá la función evolutiva de ser adoptado, elegido, visto y experimentando así un sentido de pertenencia. Cuando este propósito está activo y amenazado, el sujeto experimentará vergüenza, leyendo esta emoción como una falta de poder y una sensación de insuficiencia. Por lo tanto, se convertirá en un signo de debilidad que puede ser juzgado negativamente por el otro. Una interesante reflexión se refiere al papel de la evitación que, en determinadas circunstancias, puede asumir el valor de un recurso, adoptado por pacientes jóvenes para escapar de situaciones caracterizadas de forma extremadamente dolorosa. Piénselo, los adolescentes pasan más del 60% de sus días de vigilia mirando una pantalla. No sorprende que las redes sociales se hayan convertido en una parte tan predominante de nuestras vidas, que negamos cuánto tiempo dedicamos a ellas. Esto plantea la pregunta: ¿cuáles son los efectos de las redes sociales en nuestro cerebro? Habría que tomar en cuenta también que la dependencia a las redes sociales no es solo un problema de adolescentes, nos involucra como adultos también. Es probable que en alguna ocasión lo haya vivido o que haya presenciado la clásica escena de un padre pidiéndole a su hijo que deje de mirar su teléfono por un momento para escucharlos, únicamente para escuchar la respuesta del chico o el adolescente reclamando una frase parecida a: «Pero papá, tú también siempre estás en tu teléfono». Ya sea nuestra generación o esta generación que creció con la tecnología y las redes sociales, todos buscamos lo mismo. Nos impulsa una necesidad abrumadora de usarlas y pasar demasiado tiempo en estas plataformas que perjudican otros aspectos importantes de nuestra vida. Cabría entonces preguntarnos si estamos demasiado ocupados para darnos cuenta de la manera en cómo estamos viviendo. Puede encontrarse en una misma habitación con muchas personas, pero pareciera que nadie está allí. El trastorno de ansiedad social
Se caracteriza por un miedo intenso a las situaciones sociales en las que el individuo percibe que puede ser evaluado y juzgado por el otro. En particular, se teme la crítica del desempeño propio y las manifestaciones emocionales de ansiedad y vergüenza. Esto puede llevar a la implementación de conductas inhibitorias, tales como comprometer el desempeño social del sujeto hasta que ocurra el escenario temido, o sea, la evaluación negativa por parte del otro. Este mecanismo recursivo, similar a una profecía autocumplida, puede facilitar la evitación de situaciones sociales y la estructuración de un miedo secundario sobre la ansiedad en sí misma y los síntomas relacionados. En modelos cognitivos, este trastorno se conceptualiza con un énfasis central en los aspectos cognitivos del autoconocimiento, las creencias sobre el yo social y en procesos cognitivos como la rumiación. Sin embargo, una dimensión que suele quedar en un segundo plano es la relativa a las creencias metacognitivas, entendidas como creencias positivas o negativas sobre el propio pensamiento. Por ejemplo, una persona socialmente ansiosa puede considerar peligrosa la exposición social, pero la cavilación previa es útil porque se considera preparatoria para enfrentar cualquier dificultad. En cambio, otro individuo puede encontrar útil la reflexión sobre episodios sociales pasados, ya que le permitiría aprender de sus errores. En ambos casos, los sujetos evalúan sus propias actividades mentales recursivas como útiles, en lugar de considerar su efecto inductor de ansiedad y el mantenimiento de su propio sufrimiento. En otros casos, en cambio, el ansioso social podría considerar la cavilación previa o la rumiación póstuma como una exposición social fuera de su control y así considerarse a merced de contenidos mentales ansiosos. En este caso, los sujetos, evaluando sus actividades mentales como incontrolables y peligrosas, mantienen vivos los procesos de pensamiento repetitivos sin considerar su papel activo en el mantenimiento de los mismos. Los modelos cognitivo-conductuales de la ansiedad social obtienen información de las observaciones clínicas y sugieren un enfoque de tratamiento que trata de cambiar los sistemas disfuncionales de creencias y los patrones de evitación conductual. La terapia cognitivo-conductual es un enfoque de psicoterapia de tiempo limitado, orientado hacia el presente, que se esfuerza en hacer que el paciente actúe como su propio agente de cambio. El terapeuta y el paciente establecen una relación de colaboración, funcionando el terapeuta como profesor o entrenador para enseñar a los pacientes nuevas habilidades y fomentar nuevas formas de contemplar las situaciones y la experiencia de la ansiedad. Se anima a los pacientes para que empleen sus habilidades aprendidas en la terapia y se acerquen, en vez de alejarse, a su experiencia de ansiedad. Otra característica importante del enfoque cognitivo-conductual es que fomenta la demostración empírica de su eficacia en experimentos controlados. Los principales componentes de la terapia cognitivo-conductual que se han descrito y estudiado en el tratamiento del trastorno de ansiedad social son la exposición, la reestructuración cognitiva, la relajación aplicada y el entrenamiento en habilidades sociales. El trastorno de ansiedad social se encuentra asociado con un sufrimiento y una interferencia en el funcionamiento académico, profesional y social de manera importante. El objetivo de este video ha sido aclarar un poco más cómo es que se aborda en terapia cognitivo-conductual el trastorno de ansiedad social y plantear brevemente su aplicación y eficacia. La combinación de reestructuración cognitiva y exposición parecen ser especialmente eficaz para el tratamiento de los pacientes socialmente ansiosos y puede producir una mayor protección ante las recaídas que el tratamiento por medicación. El desarrollo de modificaciones del tratamiento que abordan estos factores puede ser necesario para tratar de forma eficaz el heterogéneo grupo de individuos que se incluyen en la categoría de trastorno de ansiedad social. Espero que este video ayude a aquellas personas que consideran estar pasando por malestares causados debido a la ansiedad social, y esto los lleve a tomar decisiones con un mayor conocimiento sobre la terapia a elegir.